en su adolescencia. Vamos a hablar de la epidemiología. Vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, la fecundidad y la participación de la sociedad. Vamos a hablar del cuidado del adolescente, la participación de las leyes mexicanas y finalmente diremos algunos aspectos de consejería y la conclusión de esta charla. Cuando hablamos de adolescentes, tenemos que hablar de una definición. Y se sabe desde el punto de vista teórico que la adolescencia es una transición entre la etapa de la niñez y la etapa de la adolescencia. Perdón, del adulto, de la etapa del adulto. Pero esta transición se va a acompañar por cambios importantes desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista social e intelectual que tiene el adolescente. Y se sabe que desde el punto de vista internacional la adolescencia se divide en temprana y tardía, y la adolescencia temprana es de los 10 a los 14 años y de la tardía de los 15 a los 19. Cuando nosotros hicimos un consenso en la ciudad de Mazatlán, donde el doctor Jesús Puente Tobar, presidente de la Federación en ese entonces, en el año 2006, se hablaba de algunas consideraciones, porque esto fue un trabajo de la Federación. El doctor Jesús Puente Tobar convocó a todas las regiones para que hiciéramos un consenso sobre la adolescencia en nuestro país. Este trabajo de adolescentes en nuestro país fue patrocinado por la Fundación MacArthur y nuestra federación llevó el compromiso. Sin embargo, desafortunadamente, no todas las regiones de nuestra federación participaron, y este consenso lo llevó a cabo en la región 3. Esta región 3 estableció que deberíamos seguir utilizando los lineamientos internacionales para poder trabajar con los adolescentes. Y parte de este consenso se definió que la adolescencia, de acuerdo con la OMS, era un periodo de la vida en el cual el individuo va a requerir fundamentalmente capacidad. Todos fuimos adolescentes y sentíamos que el mundo se nos hacía chico. Éramos capaces, y seguimos viendo a los adolescentes que son capaces de decir que saben más que el adulto. ¿Qué me puedes a mí decir? ¿Qué puedes decirme tú que yo no sepa? Y resulta que a veces los adolescentes le dicen a los papás: ¿qué quieres saber de la revolución? Porque muchas veces los adolescentes tienen ese conocimiento tergiversado y necesitan una orientación. Es por eso que esta etapa de la adolescencia va a transitar entre los patrones psicológicos que se ven en el niño y que se ven en el adulto, pero que también van a llevar al adolescente a tener una consolidación en su independencia. Los adolescentes queremos en ese momento ser independientes de la familia, pero no tenemos cómo valernos porque no tenemos la capacidad para trabajar y ser productivos. Pero esta educación va a permitir que los adolescentes tengan su independencia socioeconómica. De acuerdo a la OMS también, las mujeres entre 15 y 19 años constituyen un alto grupo de riesgo reproductivo. ¿Y esto qué significa? Porque significa que estas mujercitas inician una actividad sexual que eleva importantemente la tasa de actividad sexual hasta en un 50%. Y esto a su vez hace que incremente el número de embarazos no planeados
Eso es lo que vemos nosotros muchas veces en el consultorio del hospital, las mujercitas que tienen problemas. Y se sabe internacionalmente que este grupo de mujeres, este grupo de adolescentes, incrementa la mortalidad materna y fetal. Aunque desde el punto de vista práctico, podemos decir que muchas veces las adolescentes de esta etapa de la vida pudieran tener menos problemas que las adultas que no tienen un control adecuado. Y los consensos internacionales nos dicen, por ejemplo, en el párrafo 70 de las medidas clave que se llevó a cabo en la Conferencia Internacional de la Población por la ONU, se dice, y eso fue dicho en el Cairo más 5 años después, que la sociedad debe garantizar a los jóvenes entre 15 y 24 años, allá para el año 2005, cuando se inició el Cairo más 5, que el 90% de los jóvenes entre 15 y 24, y para el 2010 el 95% de estos jóvenes tener acceso a la información, la educación y los servicios, lo cual iba a ayudar a que se fuera una población que no tuviera un riesgo mayor de adquirir la infección por VIH-Sida, pero que además tuviera acceso a métodos preventivos donde los adolescentes pueden tener la seguridad de que los adultos los apoyamos para evitar los contagios. Si agregamos que en Beijing las adolescentes se consideró el grupo fundamentalmente vulnerable a las consecuencias de las relaciones sexuales sin protección y que eran un grupo importante que se sometía a las presiones para iniciar actividades sexuales, pero sobre todo que se le podría someter a todo tipo de violencia sexual, incluyendo la explotación, se estableció entonces que debería de haber una protección hacia los adolescentes. Hablar de epidemiología. ¿Hablamos de epidemiología de la adolescencia? ¿Realmente podemos decir que existe una epidemiología? Pues sí, tenemos que estudiar a los adolescentes, porque sabemos que de los adolescentes constituyen 1 de cada 5 habitantes, y esto nos va a establecer que este grupo etario va a constituir más de 20 millones de pobladores. Y sabíamos, de acuerdo a estos estudios, que en el 94 ya se podía hablar de que las mujeres adolescentes tenían derechos y tenían situaciones que se les deberían de informar. Y por eso es importante ver que del 95 al 2000 se publicaron más de 5,000 artículos, pero la desgracia fue que solamente el 2% fueron dedicados a la adolescencia. A la adolescencia en el año de 1994 no se le tomaba gran consideración. Y de estos artículos, de estos más de 5,000, se dedicaron en la mitad al estudio de la salud mental, no propiamente de los adolescentes, lo cual estableció desde esa fecha que todo el mundo, las instituciones internacionales, se propusieron apoyar a los adolescentes y hacer que este grupo fuera un grupo de menos riesgo. Y es por eso que en nuestra encuesta nacional en el año 2000, hasta el 35% de los adolescentes pudieron ya contar con un método de planificación familiar para su primera relación sexual. ¿Qué significa esto? Que del 94 al 2000 hubo un efecto importante para que las adolescentes y los adolescentes, y perdónenme, ya no voy a decir las y los,
Cuando me refiero a los adolescentes, me estoy refiriendo en forma global, me refiero al ser humano. No me estoy refiriendo a cosas totalmente diferentes. Y no lo digo por menosprecio de las mujeres, sino desde el punto de vista semántico, gramatical. Somos el género humano, somos seres humanos, que nos dividimos en hombres y mujeres, pero constituimos un solo grupo humano. Entonces, perdónenme que ya no diga yo las y los. Desgraciadamente fue una herencia del presidente Fox, pero ahora tenemos que tomar en consideración que somos el género humano. Ya no estamos hablando de otros. Y eso dio importancia a que los adolescentes tuvieran una protección en su primera relación sexual. Sin embargo, no fue útil en su totalidad, porque la fecundidad pasó del 11% al 16% en el grupo de 15 a 19 años, que internacionalmente se considera un grupo de riesgo. Si nosotros consideramos, de acuerdo a las estadísticas, en el 2001 fue la primera causa de ingresos hospitalarios el embarazo en adolescentes. Entonces, en nuestro país era tan importante que las embarazadas adolescentes existieran, que constituyeron la primera causa de ingresos. Y veas entonces como un elevado número, 16%, entre 10 y 14 años. Niñas, ni siquiera adolescentes, niñas, estaban ahí trabajando y embarazadas. Y más del 50% tenían más de 15 años, pero menos de 19. Esto constituyó, dentro del total de hospitalizaciones por embarazos, una situación importante: el aborto. El aborto en las adolescentes. El aborto en las adolescentes se puede ver en niñas menores de 14 años casi en un 4%, y en mujercitas menores de 19 y mayores de 15 en un 8%. Es una injusticia someter a las mujercitas a un problema de complicación del embarazo. Y como se dijo en ese consenso de la Federación, las adolescentes no son nuestro futuro, son nuestro presente y siguen estando igual. No ha cambiado. Los adolescentes siguen siendo nuestro futuro, siguen siendo nuestro presente, y por ser nuestro presente tenemos que trabajar en este momento, en este día, en esta hora con ellos. En México, de acuerdo a la epidemiología, se ha establecido que la actividad sexual de las adolescentes tiende a iniciarse por recuerdos, por conocimientos, por presiones, por información externa, medios de comunicación, películas, televisión, información distorsionada. Las mujeres y los hombres adolescentes de nuestro país tienden a iniciar actividad sexual más tempranamente. ¿Se convierte eso en un problema para el ginecólogo? Sí. Se convierte en un problema porque nosotros somos los que debemos educarlos. ¿Y quién de ustedes ha tenido una consulta con un adolescente que no les hace caso? Que hace gestos, que va ubicado, que no está presente en la consulta aunque esté su persona en ese momento? El adolescente que llega y ¿a qué vine? ¿Para qué me traen? ¿Qué soy? Eso ha hecho que muchos de los jovencitos tengan problemas importantes desde el inicio de sus relaciones sexuales, y que estas relaciones se han incrementado en forma progresiva. Ya en esa época, hasta el 2005, que fue el consenso que hizo la Federación, tenía hasta el 25% de los adolescentes
con la actividad sexual. La adolescencia se ha convertido en un problema de salud mundial, ¿sí? Se ha convertido en un problema de salud mundial, porque el 25% de la población mundial lo constituyen los adolescentes, y eso es una realidad. Y esos son activos sexualmente, y la mayoría no utilizan ningún método de planificación familiar ni métodos para protegerse de infecciones de transmisión sexual. Perdón por el error, ya no se escribe enfermedad, sino se escribe infección de transmisión sexual. Y esto constituye que el grupo de adolescentes en el mundo va a dar millones de nacimientos al año, y esto también constituye que muchos millones de adolescentes tengan que recurrir a la interrupción del embarazo para supuestamente evitarse problemas. Y desgraciadamente, una de las situaciones que Fijo tiene dentro de sus programas es evitar que las adolescentes, aquí sí voy a referirme a las adolescentes, tengan que ser sometidas a un proceso de aborto de riesgo a su salud, y no solamente en ese momento, sino a su vida y a la salud reproductiva más adelante. Pero los adolescentes no son nada novedoso. Desde al principio todos pasamos por esa etapa, y desde que el mundo vio al hombre, pasó por la etapa de la adolescencia del hombre. Y Sócrates decía algo que seguramente ustedes lo pueden aplicar en su consultorio, y lo ven. Es más, los que tuvimos los adolescentes, pero los que tienen hijos adolescentes seguramente estarán de acuerdo con Sócrates, como digo, que los jóvenes de hoy son unos tiranos, contradicen a los padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus padres. Sigue viviendo. Pero también hay que tomar en cuenta que los adolescentes tienen derechos, y los adolescentes están dentro de los derechos humanos que protegen los derechos sexuales y reproductivos de ellos. Y por eso se ha establecido a nivel mundial que los derechos sexuales o los derechos humanos de los adolescentes corresponden a los derechos sexuales y reproductivos, no solamente a la salud, a la vida. Todos estos son los derechos, pero en primer lugar se le pone a los derechos sexuales y reproductivos del adolescente. Y es por eso entonces que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos del adolescente, podemos hablar de un planteamiento relativamente nuevo. Y esto significa que desde hace 2 décadas el esfuerzo mundial se ha concentrado en hacer que los adolescentes sean una población que esté protegida. Se ha obligado a los gobiernos que tienen tratados firmados en la ONU para que protejan a los adolescentes, y es por eso que mencionamos en un principio las conferencias internacionales de población y desarrollo, donde participaron 179 países integrantes de la ONU, para que pudiera haber un concepto de derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Y este primer acuerdo reconoce la existencia de tales derechos. La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental, social, en todos sus aspectos, como lo dice la OMS. Sin embargo, también establece esto, que existe una capacidad de disfrutar la vida sexual satisfactoria sin riesgos de infecciones y sin riesgos de procrear un embarazo no deseado, y tener la libertad de escoger
cuándo, cómo embarazarse y cuántas veces embarazarse. Entonces, esto establece, por lo tanto, que a los adolescentes se les debe de informar. Tienen derecho de conocer los métodos de planificación familiar que ellos puedan elegir, que a través del conocimiento con el médico, el intercambio de opinión, pueda lograr que sea el mejor para ellos. Que los adolescentes tengan acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables. Y por lo tanto, de esta manera puedan tener servicios que les atiendan su salud de la manera más importante. Con ello, las adolescentes podrán lograr embarazos y partos sin riesgo, de acuerdo a sus características, de acuerdo a la información, de acuerdo a la orientación, y que tengan la posibilidad, en lo más que se pueda, de tener 2 años. Entonces, esto dice que los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes es una obligación de los ginecólogos conocerlos, porque no se puede tratar a los adolescentes con desprecio o con la idea de que son chamacos que no me van a entender, es una mujer que no viene dispuesta a escuchar, pero que tenemos la obligación de ayudar. De los derechos sexuales no existe una definición formal. Surgen de los derechos humanos y esto establece que los derechos sexuales les permiten esta situación: vivir libres de cohesión, tener estándares altos de salud, buscar y recibir y compartir información, educarse sexualmente, tener respeto por su integridad corporal, poder escoger a su pareja y decidir si se puede ser o se sigue siendo sexualmente activo o no, y que las adolescentes tengan relaciones por su propio consentimiento, no por obligación, no por maltrato. Creo que en la actualidad todo lo que se está haciendo por integrar a la mujer de cualquier edad, en la que no se agredan sus derechos humanos, sexuales, es fundamental que lo participe el psicólogo. Los adolescentes también tienen derecho, aparte de sus derechos humanos, aparte de sus derechos sexuales y reproductivos, a que se les informe y se les eduque sobre la salud y a tener información sobre todo lo que representa el derecho a la vida, a la educación, al derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Este punto es fundamental en la consulta del ginecólogo, porque a veces queremos que entre el papá o la mamá a consulta junto con el adolescente y no le damos la oportunidad al adolescente de expresar sus inquietudes, porque le da miedo expresarla ante el padre o ante la madre. Y si el ginecólogo no le da mucha confianza, menos lo va a poder expresar. Es importantísimo. Por lo tanto, el adolescente es un paciente muy importante del ginecólogo. El adolescente es un paciente que requiere atención especial del ginecólogo. El adolescente no va a ver si le dan, él quiere saber cuál es la solución. No lo podemos hacer simplemente preguntándole a la mamá o al papá. Ellos no saben de lo que está pasando con sus hijos, desgraciadamente. Entonces, la ley, como lo vamos a ver en un momento más, le da confidencialidad al adolescente y el ginecólogo no puede faltar a esa confidencialidad. La fecundidad del adolescente y cuál es su participación en la sociedad. Ustedes saben muy bien que la fecundidad del adolescente es más alta en países en desarrollo y sobre todo en las clases menos favorecidas. Lo vemos en nuestro país, lo vemos en diferentes zonas de nuestras ciudades donde vivimos, y eso nos establece
que desde el punto de vista del país, México tiene una tasa de fecundidad en adolescentes elevadísima. No, toda América Latina no supera a México. Es más fácil decir que México tiene una tasa de fecundidad como la de toda América Latina. Y si lo vemos en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, véase cómo los países desarrollados tienen un alto índice de abortos voluntarios. ¿Cómo participa la sociedad? Nosotros vemos que hay varias sociedades. Hay algunas sociedades que pueden ser represivas. Las sociedades que niegan la sexualidad. Tú no puedes tener relaciones sexuales porque eres adolescente. Es casi un castigo, en vez de educarlas, en vez de decirles por qué no deben tener. Eso es represivo. Y estas son las sociedades que fomentan la castidad prematrimonial, estableciendo en los adolescentes problemas de temor, de angustia y de culpa. Es increíble cómo en nuestro país nuestras madres les dicen a las mujeres: es que tú no debes tener relaciones sexuales hasta que te cases, y se prohíbe hablar de sexo en esta casa. Pero el día que se va a casar esa mujercita, un día antes le hacen una fiesta de despedida de soltera y le empiezan a decir: es que lo debes hacer así, y lo debes hacer acá, y te pones así, y te pones acá. Y la pobre chiquilla no sabe ni de qué le están hablando, a menos de que otras amigas ya le hayan platicado qué es lo que se debe de hacer. Esa es la sociedad represiva. Hay otras sociedades que son restrictivas y que tienen la tendencia a limitar la sexualidad, pero siguen aconsejando la castidad prematrimonial. Pero resulta que los hombres sí tienen derecho. ¿Y con quién van a tener los hombres relaciones sexuales? ¿Con mujeres que los van a enseñar? Entonces, es restrictiva, pero nada más con las mujeres y a los varones se les da. Es lo que normalmente se ve en todo el mundo. Otras son permisivas. Y ahora resulta que, pues tú puedes tener relaciones sexuales, pero no vayas a ser alcohol, no vayas a ser lesbiana. Permite las relaciones sexuales y el sexo prematrimonial, y esto es lo que se ve en los países desarrollados. Pero hay otras que son las sociedades alentadoras, porque para ellos el sexo es importante en relación al desarrollo de la raza, del ser humano. Y entonces la pubertad se celebra y se les da instrucción sexual. ¿Y quién lo hace? Ustedes que viven en islas. Es muy importante la generación de seres humanos. Y por lo tanto, el embarazo en adolescentes es un problema de orden psicosocial que ocurre en todos los estratos sociales. Por lo tanto, significa que los adolescentes tienen la necesidad de ser escuchados, de ser atendidos y de que se satisfagan sus demandas. En los estratos medio y alto se abusa de la gestación interrumpida de forma voluntaria, pero en los estratos bajos, y eso lo vivimos, lo vemos en nuestros conciudadanos, los que viven en zonas realmente pobres, que dejan que sus hijas lleguen a tener su hijo. No se les lleva por obligación a producirse un aborto. Y si hablamos del cuidado del adolescente, tenemos que mencionar que existe una importancia fundamental en ello. Y el doctor Jorge Méndez Trujillo, que el día de ayer les dio números, les dijo la importancia que tiene en nuestro país todo esto del embarazo en adolescente. Y yo voy a referirme nada más a unas cifras que no son actuales, porque él ya habló de las cifras actuales. Pero para esa época,
el Consejo Nacional de Población establecía estas condiciones de la adolescencia en nuestro país. Representaba una tercera parte de la población y había nacimientos importantes que de cada 4, 1 era adolescente. Y véase cómo en estados de nuestro país, en el sureste de nuestro país, son los que tenían y siguen teniendo un porcentaje muy importante. ¿Qué predispone a las adolescentes a tener estos problemas? Son muchos, son muchísimos. Uno de ellos es la falta o la distorsión de información, porque entre ellos mismos se platican y se creen expertos y dan conocimientos que no son la realidad. Los factores socioculturales muy importantes que mencionábamos hace un momento, pero sobre todo, los pensamientos mágicos de que yo no me voy a embarazar y yo no la voy a embarazar. Es un pensamiento mágico del adolescente. El adolescente es inmortal. ¿Morirme yo? No. Yo tengo la vida por delante. ¿Embarazarme yo? No. ¿Cuándo? Si yo todavía tengo que estudiar y tengo que hacer una carrera y tengo que dedicarme a esto otro. El adolescente es inmortal. El adolescente tiene pensamientos mágicos y mientras más bajo sea su nivel educativo, desconoce muchas cosas. Entonces, los factores que predisponen al adolescente a muchas situaciones de riesgo tienen que ver con su educación. ¿Quién influye en esto? El ginecólogo. El ginecólogo está para orientar. Por eso es importante que conocer los factores de riesgo va a detectar a los jóvenes que están en riesgo. Y véase cómo de 2,5 millones de niños que nacen en promedio cada año, el 20% son hijos de madre adolescente entre 12 y 19 años. Increíble. No es posible que las niñas se embaracen a esa edad. Pero las leyes mexicanas establecen importantemente en el artículo 4 de la Constitución, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, informal, sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Es un artículo constitucional. No puede haber nada encima de eso. Y de la Constitución emanan leyes, reglamentos y oficios y normas que complementan eso. Y el artículo 3 de la Ley General de Población dice que la Secretaría de Gobernación debe realizar programas de planeación familiar con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre. No vamos a hablar de otra cosa más que de género, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población. En los últimos 12 años ustedes fueron testigos que esto se llevó en forma no racional. Se disminuyó enormemente la educación sexual en los últimos 12 años. Y no hubo un consenso realmente para establecer si los adolescentes estaban teniendo una educación sexual. Y el artículo 67 de la Dirección General de Salud establece que la planificación familiar es prioritaria en nuestro país. Por lo tanto, debe ser proporcionada de manera oportuna, eficaz y completa a la pareja. Esto es derecho constitucional de nuestros habitantes y nosotros somos parte de esos derechos. Si desde 1961 empezó la anticoncepción en México y hasta 1984 se incluye la planificación como parte fundamental de los servicios de salud, entonces esto dio forma para que hubiera leyes, hubiera bases para la elaboración de normas oficiales, y en la actualidad nosotros tenemos la obligación de conocer las normas oficiales mexicanas
que han sustituido a todas esas normas técnicas. Como médicos, ya no como ginecólogos, sino como médicos, tenemos la obligación de conocer estas normas. Y la norma oficial mexicana en relación a lo que se refiere a la planificación familiar establece que todos los individuos, sin importar su edad, fíjense lo importante que es para nosotros ginecólogos saber que nos enfrentamos a los adolescentes y a los papás de los adolescentes, pero sin importar su edad, tienen derecho a recibir información, a que tomen una decisión libre. Ellos, los adolescentes, que les protejan su salud. Y no podemos discriminarlos porque son adolescentes. Es más, tenemos que ayudarles a que tengan un alto estándar de salud y de gozar de los beneficios del progreso científico. Lo establece la ley. Ven la importancia que nosotros como ginecólogos o como médicos tenemos con los adolescentes. Y el objetivo de la norma oficial es que se tenga que informar con absoluta libertad y respeto a la decisión de los individuos. A veces los papás creen que porque son adolescentes tienen derecho a negarles todo, pero la ley establece que sin distingos de edad deben de recibir información, pero además deben de recibir consejería con un enfoque holístico. Ahí está la palabra, holístico. Tiene que ser integral la información que tienen los adolescentes. No nada más es decir, pues es que los adolescentes no están en la edad reproductiva adecuada. No, hay que informarles todo. Y la consulta del adolescente, como la consulta del climaterio, es tardadísima, porque hay que informarle de todo. Y esto establece que todo este objetivo de la norma oficial se tiene que hacer en todos los servicios de atención médica y comunitaria, ya sea privado o institucional, y que se le debe de informar veraz y oportunamente con orientación y consejería de calidad y calidez al adolescente. Por lo tanto, se le deben de otorgar información sobre métodos y estrategias anticonceptivas. Corresponden a cada una de ellas y a cada uno de los adolescentes. Pero de acuerdo a la norma oficial de planificación familiar, los médicos tenemos la obligación de conocer a fondo todos los métodos anticonceptivos. Es que yo te voy a dar pastillitas para que te cuides, sí, pero realmente le estoy dando la pastilla que debe recibir esa mujer, o le estoy dando nada más una receta de cocina, porque hay muchísimos anticonceptivos. Es una mujer que realmente cumple con todo el funcionamiento de su eje hipotálamo, hipófisis, ovario, o esa mujer tiene trastornos del eje hipotálamo, hipófisis, ovario que requerirá un tratamiento anticonceptivo que le corrija su problema. O simplemente podemos valorar los riesgos y los beneficios de ese tratamiento anticonceptivo, porque tenemos la obligación de ofrecer el más adecuado. Entonces, como ustedes ven, hablar de adolescentes no es hablar de un grupo etario que no va a entender, que viene a molestar, que viene a decir a mí para qué me trajeron aquí. Y esto, para que ustedes si ustedes están de acuerdo conmigo, es fundamental darle consejos. Algunas autoridades consideran que la consejería no debe de existir. Pero si no se le dan consejos al adolescente, ¿qué resultados le vamos a dar? Porque tenemos que analizar y comunicarnos con ellos. Apuesto. Esta consejería se debe de enfocar para resolver o aclarar las dudas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que
ustedes que hablando se entiende la gente. Y cuando la comunicación es directa entre el médico y el adolescente, se resuelven muchos problemas. Pero cuando el médico se convierte en la autoridad y vas a hacer lo que yo te digo, y nadie tampoco lo permite, se pierde la oportunidad de lograr un beneficio importante para los adolescentes. Y la consejería se da particularmente a los adolescentes. Hay otro grupo enorme donde se debe dar consejería, pero los adolescentes son el número 1. Y esto tiene la posibilidad de decir que vamos a participar en la prevención primaria antes de que se realice la actividad sexual. La prevención secundaria, que todos ustedes ya saben, ya se inició una relación sexual. ¿Qué le vamos a prevenir? Que no tengan un embarazo no deseado. Pero desgraciadamente se embarazó. ¿No vamos a hacer prevención terciaria? Claro, tenemos que disminuir de sus complicaciones. Y por lo tanto, la atención de los adolescentes implica que este grupo es un factor de alto riesgo reproductivo por su edad, por su calidad, y el objetivo es evitar la mortalidad materna, perinatal y neonatal. Ese es el objetivo. Y finalmente los factores de riesgo, como lo decía el doctor Roberto Uribe Díaz, uno de los grandes estudiosos de los adolescentes y que seguramente ustedes trataron durante mucho tiempo, un hombre que se dedicó de lleno a los adolescentes y se dedicó de lleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de nuestro país, y que fue un hombre muy valioso dentro de la ginecología, y al perderlo perdimos un verdadero ejemplo de trabajo ginecológico. Decía que los factores de riesgo en los adolescentes son todos estos, pero existe riesgo donde está la adolescencia. La adolescencia por sí mismo es un riesgo, y eso es algo que nos debemos recordar. Y finalmente, esta es la penúltima diapositiva para que ya no se vayan a dormir. El consenso internacional establece que para mejorar el ambiente social que permita prevenir un embarazo, debe promover y ser promovido por los sistemas de salud. Y nuestro país tiene la obligación de reducir el riesgo de muerte por causas relacionadas con el embarazo, uno de los puntos fundamentales de los objetivos del milenio. El quinto punto del objetivo del milenio, aprobado por la ONU y adoptado por FIGO, es reducir la muerte materna. Y esto, una de las cosas importantes en la prevención de la muerte materna, es la planificación familiar, y la adolescencia está en primer lugar. Concluimos. La adolescencia es un periodo muy importante que requiere la atención del ginecólogo. Se debe dar información completa, evitar los embarazos y sus complicaciones, evitar las infecciones de transmisión sexual, dar a conocer los criterios de la OMS y fundamentalmente conocer la norma oficial mexicana 005 de 1993, que habla de planificación. Muchísimas gracias.